Dentro del control químico tenemos prácticamente, así como habíamos visto en los videos anteriores, un ingrediente activo que dentro de una formulación a una dosis específica por unidad de área llega a tener un efecto herbicida sobre una determinada población seleccionada. En este caso podemos hablar de un gran grupo de latifolicidas, que serían aquellos que controlan hojas anchas, y graminicidas, que controlan específicamente gramíneas, que en líneas generales se las conoce como hojas finas, pero no necesariamente toda hoja fina termina siendo gramínea. Bien, vamos. Como ventajas dentro del control químico, que podemos indicar que tiene que ser la última opción que tenemos dentro del manejo integrado de malezas. El, el control químico nos da la posibilidad de una menor incidencia de mano de obra, ¿ya? Igual la posibilidad de utilizar el herbicida inclusive en momentos en los que un control mecánico o un control físico son imposibles, ¿ya? Igualmente, el control químico es eficiente en épocas de alta humedad. Veíamos que a nivel del control cultural, una de las situaciones era la fertilización en la línea por debajo de la semilla. Bien, y ahí veíamos la desventaja en ese sentido de que, ok, en la entrelínea no tiene fertilizante, pero en la línea las semillas de malezas que emergen van a terminar utilizando esa fertilización de base. Ahí el control de malezas por medio de un ingrediente activo, por medio de la química, es interesante porque si el herbicida es selectivo, no afecta al cultivo comercial, se puede aplicar en post-emergencia sin que afecte a nuestro cultivo comercial. De vuelta, valga la redundancia, llámese soja, trigo, maíz, girasol, canola, tomate, y si termine afectando a la planta, que podría terminar siendo una maleza para el cultivo comercial. Otra cuestión en ese sentido es que si tenemos herbicidas de un control químico de aplicación aérea, no necesariamente, que cuando se dice aplicación aérea no es por medio de aviones, sino que es un sinónimo de aplicación foliar, el ingrediente activo debe llegar hasta el objetivo, que es la parte verde, y de ahí sigue dos caminos. Si el herbicida es sistémico, circula apoplásticamente o simplásticamente, y si el herbicida es de contacto, actúa en el metabolismo netamente en el lugar donde llegaron las gotas de la dosis aplicada del ingrediente activo de aquella formulación. Y esto termina no afectando las raíces del cultivo comercial. Si vemos en el video anterior, cuando hacíamos la escarificación o la escarda mecánica en el cultivo de la caña de azúcar, ahí podemos tener dificultades y, vamos a decir, afectaciones a la parte radicular del cultivo de la caña de azúcar,
mientras nuestro objetivo está siendo el control de maleza en la entrelínea. Bien, el control químico vino a efectivizar la posibilidad del uso de la siembra directa. El sistema de siembra directa, esto de hecho podemos hablar detenidamente en algún otro momento, se compone de varios ítems. Uno de ellos es la rotación de cultivos, que vimos en videos anteriores que no se está cumpliendo 100%. Lo que estamos teniendo es alternancia de cultivos o sucesión de cultivos y cobertura vegetal, remoción mínima del suelo y el uso prácticamente masivo de herbicidas. Bien, básicamente el control químico controla malezas de propagación vegetativa, ¿sí? Es decir, aquellas que se pueden propagar también por propágulos, por rizomas, por tubérculos, por bulbos, etcétera. Cosa que normalmente, como veíamos también en videos anteriores, cuando hacemos la siembra mecánica, nosotros tenemos cortes del Cyperus rotundus que termina siendo una diseminación de la propagación vegetativa de las malezas. Una cuestión interesante del control químico permite la siembra al voleo, lo cual significa no necesariamente nosotros tengamos que hacer una siembra en línea, ¿sí? Un arreglo espacial homogéneo. Entonces nos lleva a la posibilidad, ¿por qué? Porque cuando hacemos el control químico, se está controlando, se está colocando ingrediente activo por unidad de área. No estamos colocando un control físico, un control químico, un control físico, un control mecánico puntualmente en un solo lugar, sino es de una aplicación masiva. De hecho, toda vez que se respeten las técnicas de aplicación, que eso amerita todo un capítulo aparte, con relación a ingrediente activo, formulación, dosis, mezclas, etcétera, eso nos lleva a que exista un mejor rendimiento en la aplicación. Hoy máquinas te pueden estar aplicando a 60 litros por hectárea de caudal, toda vez que se respete la dosis del ingrediente activo que tenga que ir por unidad de área, llegando inclusive a ser 150, 200, 250 hectáreas en un día con una sola máquina. De ahí viene el tema del rendimiento en la aplicación. La elevada eficiencia también. Toda vez que se respeten, como ya había indicado, las tecnologías de aplicación, vamos a tener un control uniforme, eficiente, inclusive hasta podríamos indicar mucho más barato, mucho menos oneroso que si estuviéramos hablando de otro control diferente al control químico. Básicamente no daña la estructura del suelo. La estructura del suelo es la forma en la que se van conglomerando las partículas del suelo. La estructura es muy diferente a lo que es la textura. La textura es la relación que existe entre el tamaño de las partículas, ¿ya? De ahí tenemos partículas de arena, partículas de sílice y partículas de limo y partículas de arcilla.
y la proporción hasta llegar al 100% de cada uno de estos, limo, arena y arcilla, es lo que se determina como textura de suelo. Ahora, la estructura es la forma en la que se van armando estas partículas de forma columnar, de forma laminar, y el control químico no interfiere ni en la estructura ni en la textura. Ahora bien, cuando hablamos de textura, sí es muy importante en aquellos herbicidas que se aplican con objetivo de tener mayor persistencia o residualidad en el suelo. Y eso vamos a desarrollar más adelante, de especial atención cuando hablamos de suelos de textura arenosa, porque tienen menos coloides de arcilla. Los coloides forman parte de todo lo que es el conjunto de materia orgánica, arcilla y agua. Esa es la solución coloidal. Es decir, en suelos con menos arcilla, nosotros vamos a tener menos solución coloidal, lo cual va a llevar a menos posibilidad de que el ingrediente activo sea inactivado por los coloides del suelo. Además, evita la interferencia desde el inicio del cultivo. Cuando nosotros hablamos en videos anteriores de el periodo de interferencia, nosotros estamos obligados a, llámese por tecnología que se dispone, teníamos una posibilidad de dejarle un tiempo a las malezas, a, los, a las plantas con posibilidad de ser malezas, que convivan con el cultivo comercial, ¿ya? Con el control químico nosotros podemos tener llegar a la posibilidad de cero interferencia, ¿sí? Porque podemos entrar sembrando mediante el control químico ya con una parcela totalmente limpia. Pero no todo lo que brilla es oro. Tenemos las desventajas del control químico, como ser el daño a las plantas que no son el objetivo o al propio cultivo. ¿Por qué? Porque en la dosis está la eficiencia. Si fallamos en la dosis, podemos tener efecto sobre el cultivo comercial, por más que este cultivo comercial sea selectivo al herbicida que estamos aplicando. También tenemos los casos de deriva por causa de mala tecnología de aplicación, mal uso realmente de la tecnología de aplicación, en el cual por el tamaño de las gotas podemos llegar a tener deriva a causa de que se está aplicando en un momento, en un horario no adecuado, porque nosotros tenemos la mayor cantidad de viento en el Paraguay entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De hecho, al entrar nosotros aplicando en ese horario no recomendado, tenemos posibilidad de deriva, de que las gotas conteniendo el ingrediente activo lleguen a una planta no objetivo. ¿Ok? Ahí tenemos la otra situación. También que si aplicamos en un horario no recomendado, el producto puede no tener la eficiencia. ¿Qué significa eso? Por evaporación de las gotas, el ingrediente activo termina no llegando al lugar que era necesario para obtener una buena cobertura de aplicación para que después termine ejerciendo el metabolismo y eh, ejerza su naturaleza herbicida. Bien, existen posibilidades de que determinados productos
también por deriva o por acumulación en suelo y acumulación en agua, lleguen a los animales, ¿sí? Y a plantas no objetos. Aquí tenemos que tener en cuenta que aparte de la eh, deriva, podemos tener volatilidad. La volatilidad se da cuando tenemos determinados productos de alta presión de vapor que por cuestiones de la temperatura ambiental se genera una inversión de temperatura entre el suelo y la masa de aire que está más alta, y la masa de aire frío pasa, por ser más pesada, pasa a formar parte del espacio más cercano al suelo, y ese gas de un herbicida específico tiende a subir hacia las partes de la masa de aire más alta y tiende a movilizarse. De repente llega en un momento en el que se vuelve a tener una inversión de temperatura, y esa masa de aire que en su momento estaba más caliente se enfría por algún motivo y tiende de nuevo a bajar y acercarse al suelo por peso de masa de aire, porque se enfrió, y esa masa de aire fría está conteniendo gases con el ingrediente activo herbicida y termina afectando en un lugar donde no era el objetivo de aplicación. Esto es el poder residual en otros cultivos. Ustedes tienen el glosario, pueden ir revisando a qué se refiere cuando hablamos de poder residual. Es prácticamente el tener un efecto, inclusive posterior a su aplicación en otro cultivo. Por decir, yo voy a sembrar soja en septiembre y voy a aplicar un producto, coseché mi maíz, safriña, y voy a aplicar un producto para el control de determinadas malezas. Uno de esos productos, podemos ponerle nombre, diclosulam, que es un ingrediente activo, tiene un poder residual que puede afectar la emergencia de la soja. Si bien nuestro objetivo era que controlar las malezas antes de la siembra de la soja. Correcto, controlamos las malezas, pero también ese herbicida en sinergia con otros herbicidas que normalmente no van solo un herbicida, termina generando un efecto sinérgico, pero antagónico para el cultivo de soja. A eso le llamamos poder residual. Por ejemplo, hoy están los límites límites máximos tolerables de determinados ingredientes activos en granos que terminan siendo casi de consumo directo, como es el caso del trigo, ¿verdad? El trigo, una vez cosechado, se estaciona y en un momento dado se humedece y se pasa a molienda. Pero ese trigo pudo haber sido desecado. ¿Qué significa desecar? Veíamos el cultivo que estaba muy desuniforme, espigamiento desuniforme, algunas plantas ya maduras, otras verdes. Entonces, para uniformizar la humedad y facilitar la cosecha, le aplico un desecante, también llamado defoliante o herbicida. En este caso también podría ser llamado herbicida total. ¿Qué hace este herbicida? Y le podemos poner un nombre, ya, poner el nombre específico, que es el paraquat. El paraquat
es un ingrediente activo que es de contacto, o sea que funciona solo donde caen las gotas de, del producto y inicia un proceso de obstrucción del funcionamiento de la fotosíntesis, por lo cual finalmente la planta va muriendo una vez que tiene radiación. Cuando empieza a querer mover solutos, encuentra bloqueados los sistemas de su metabolismo y la planta empieza a morir. Por consiguiente, empieza a perder humedad, empieza a secarse y tanto tallo, hojas, espiga y granos, lo cual hace que sea mucho más fácil de cosechar. No obstante, ese ingrediente activo aplicado puede llegar a tener residuos en el grano y estos son analizados cuando tenemos mercados un poco más exigentes. En el caso nuestro no es así, pero si queremos exportar trigo al Brasil, hay obstrucciones, hay medidas para arancelarias que limitan la cantidad de eh, producto, ingrediente activo que puede contener una masa específica de granos. Bien, el tema de la contaminación ambiental, toda vez que no utilicemos las medidas y las tecnologías de aplicación, podemos tener efectos adversos en el ambiente. ¿Y qué termina siendo el ambiente? Todo lo que nos rodea. Esta contaminación ambiental puede derivar también en intoxicación de la gente que está manipulando los productos. En contaminación entraría la deriva, entraría el derrame y que vaya finalmente y se disponga en cursos de agua. Entonces, esos son problemas, por ejemplo, que no se tienen con otros controles que anteriormente vimos. De hecho, todo esto amerita implementar medidas de seguridad en el trabajo que normalmente para las otras medidas de control no se ven urgentes ni necesarias. Eh, Todo esto lleva a la necesidad de tener un equipo altamente capacitado, de consultar siempre a un ingeniero agrónomo. El- y este nivel de capacitación tiene que estar en toda la cadena, en la cadena de fabricación de las formulaciones, en el transporte de mercaderías peligrosas, en el almacenamiento de estas mercaderías, en el transporte y disposición final hasta la finca, en la mezcla que normalmente hace el agricultor o hacen sus operarios y durante la aplicación y también la post aplicación. Podríamos decir, esto es relativo, ¿verdad? El costo generalmente elevado. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de tener maquinarias de alta gama. Necesitamos tener productos también de las mejores formulaciones y todo esto amerita un costo. Y dentro del costo del producto incluye todas estas cuestiones que estaba hablando, en la fabricación, el, el transporte, la logística, el almacenamiento, todos tienen fecha de vencimiento. El control es bastante riguroso por parte de la Dirección de Agroquímicos del SENAVE. Entonces, eh, implica ese control químico un mayor costo en general. Y que ese costo no es
únicamente el costo unitario de cuánto te cuesta 1 litro o 1 kilo de herbicida. Y de hecho, consulte siempre a un ingeniero agrónomo. Es necesario tener un conocimiento técnico eh, de ecología, de malezas, de identificación de malezas, de conocimiento de que en qué época florece, en qué época, hasta qué época va la parte de crecimiento vegetativo, asociación de un producto con otro para generar una sinergia y mejor control de tal o cual maleza. Y esto también hay que asociar otra vez que tenga la menor residualidad posible hacia el cultivo comercial siguiente. Y la sustitución de mano de obra. Es una desventaja en el sentido de que, eh, vamos a decir, para hacer una carpida manual de 1 hectárea se necesitan 3 días, 10 personas, por poner un ejemplo. En cambio, 1 hectárea con un pulverizador autopropulsado puede estar haciendo en 3 minutos. Bien, para entender un poco de dónde viene, esto no es por azar, el control químico tiene sus orígenes ya antes de Cristo, que durante las guerras púnicas del 150 al 147 esterilizaban el suelo con cloruro de sodio, con la sal común. ¿Para qué esto? Y justamente para que eventualmente un ejército, si se apoderaba de un territorio, este suelo sea estéril, inclusive, y no puedan sembrar trigo y otros cultivos que en la época eran tradicionales. Entre 1887 y 1900, varios autores, tanto en Francia como Alemania, como en Estados Unidos, verifican que el cobre tiene algún efecto a nivel de control en el metabolismo de algunas hojas anchas, algunas latifoliadas. El sulfato ferroso también empezó a ser utilizado en 1908 para el control de hojas anchas en el cultivo del trigo. O sea que posibilidad de controlar, por ejemplo, una soja dentro del cultivo del trigo. Ya se utilizaba en aquel entonces el sulfato ferroso. En 1932, en Francia, empieza a utilizarse el primer herbicida orgánico, que era el dinitrofenol en el trigo. En el 42, Zimmerman Hitchcock descubren el 2,4-D, que es un herbicida hormonal. Y a partir de ahí empieza realmente el inicio del control químico de plantas dañinas a escala mundial. ¿Por qué? Porque se podrían sintetizar la producción del 2,4-D, ¿ya? Y utilización masiva. El 2,4-D empezó a utilizarse en el trigo para control de hojas anchas. Es un herbicida de características hormonales que genera hiperactividad en los primordios de crecimiento de las hojas anchas. Y a nivel del trigo, prácticamente no es selectivo para el trigo. Entonces ahí vamos viendo algunos factores, términos. Cuando decimos es selectivo para el trigo, significa que el 2,4-D no genera un daño directo como herbicida en el trigo. Pero no obstante, si nosotros utilizamos el 2,4-D, es selectivo, pero por momento de aplicación. ¿Qué significa?
Si nosotros aplicamos el 2,4-D cuando el trigo ya está por encima del macollaje, cuando ya pasó del inicio de macollaje, hay posibilidad de que el 2,4-D tenga un efecto también hormonal en el trigo, ocasionando aborto de espigas. Y luego siguiendo, en el 1951, los carbamatos, 52 las amidas, 56 las triacinas simétricas. Pero lo que nosotros queremos en esta cátedra es que ustedes salgan con un conocimiento integral. Como les decía en la primera clase, vamos a quedar un poco insatisfechos por no poder desarrollar todo lo que implica esta materia, pero es así. O vamos a quedar un poco corto con el tema de dosis, mezclas de productos. Vamos a desarrollar hasta donde se pueda, pero es corto un semestre. Pero lo ideal es que ustedes salgan con un conocimiento básico del manejo integrado de malezas, lo cual nos lleva a tener una mejor calidad del producto cosechado, estar libre de residuos tóxicos en los alimentos, manejar la sustentabilidad ambiental, evitar la contaminación del agua y del suelo. Esto nos lleva también a una sustentabilidad económica y social en la producción, manteniendo y aumentando la productividad, generar una garantía de mejor calidad de vida del agricultor, ya que al tener más tiempo y no dedicarse casi todo su día al control de malezas de forma física o mecánica, puede integrar con otros tipos de control, lo cual le hace que tenga más tiempo para dedicarse a actividades que le eleven el espíritu, etcétera. Bien, algo que tenemos que puntualizar es que no hay una base científica muy fuerte en el MIM, que sería el manejo integrado de malezas, como si la tiene el manejo integrado de plagas, ya que ahí hay bastante más bibliografía, bastante más conocimiento y, vamos a decir, una fuerza teórica mucho más intensa que el MIM. ¿Y por qué esto? Y porque para manejar malezas, nosotros necesitamos tener conocimientos de botánica, de fisiología vegetal, biología molecular en algunos casos, climatología, tecnología de aplicación y otros, etcétera, ya que ustedes van a ir descubriendo con el desarrollo de las clases. Es una materia bastante completa, compleja, por lo cual justamente es por eso que no hay muchas investigaciones a nivel país. Bien, nosotros podemos pensar que existen estrategias de corto plazo, como ser una carpida manual o un control químico. Hay otras de largo plazo, como ser las prácticas culturales y el uso de agentes biológicos. Vamos a un ejemplo, un estudio de casos. A partir de ahora, varias veces vamos a hacer un estudio de casos que es una realidad en un momento dado, en un lugar específico y una condición determinada. El Ciperus rotundus. Vamos a manejar de forma mecánica, con un control mecánico, para reducción de la dominancia apical. Vamos a llevar a que esto exista una alta brotación de tubérculos, lo cual va a llevar a una rápida formación de área foliar para absorción de herbicidas. Y ahí vamos a hacer una asociación de herbicidas. Por ejemplo, el glifosato más imazepir o un imazapir. Bien, que toda vez que hagamos con la tecnología que corresponde, esto va a traslocar por hojas, tallos y también raíz. En el sistema de siembra directa, en el cultivo del maíz, vamos a promover la rápida cobertura
impedir el crecimiento del pirií o el Cyperus tiririca por sombreamiento. Y ya estamos hablando entonces de control cultural. Anterior hablábamos del control químico y en primera instancia un control mecánico. Posterior a esto, la aplicación de un herbicida sistémico desecante, sea maíz grano o maíz para ensilaje, el destino final, sin remoción de suelo. En 3 años se reduce fuertemente el banco de semillas de tubérculos de Cyperus rotundus en un 90%. Entonces, con asociación de 3 controles. Eso es lo que estamos viendo que es el objetivo de una cátedra como esta. Ahora, un sistema agrícola ganadero. Forrajeras en consorcio con el cultivo principal reducen interferencia de muchas especies de malezas, tornando el sistema menos dependiente del control químico y también más estable en el ambiente. Perdón. Si hablamos de biotecnología, es conocido que existe la soja resistente al glifosato. Existe maíces también resistentes al glifosato y también resistentes al imazaquim. Arroz resistente al glufosinato de amonio, así como también hay maíces que tienen tolerancia al glufosinato de amonio, que es muy diferente a resistencia. Y en la actualidad se está hablando de soja Enlist, que entraría aparte del glifosato el herbicida dicamba y soja intacta RR2 Pro. Ahora ya se está hablando, en este caso del intacta, es VT, Bacillus thuringiensis, que le confiere la resistencia a determinados insectos en su fase juvenil del orden Lepidoptera. Y el RR2 Pro, RR2, es resistente a glifosato, que está actuando en un loci diferente. Ahora, lo nuevo que viene también es la soja Extens, que ya sería tipo un Intacta 2. Bien, aquí para hacer un cierre y para tener una claridad en cómo termina siendo el sistema integrado de malezas, nos fijamos un poco en lo que es la rotación de cultivos. Podemos considerar, nosotros habíamos desarrollado como que era un método, o sea que un control cultural. Bueno, en esta bibliografía de Barberi lo llama como preventivo. ¿Qué consigue? ¿Cuál es el efecto prevalente? Es la reducción de la emergencia de maleza, como veíamos nosotros, reducción de banco de semillas. Ejemplo, cultivos de verano e invierno alternados, ¿sí? Que decíamos soja, trigo, maíz, en una alternancia. Lo ideal es alternar, aparte de época, también alternar en las variedades y también alternar las familias, ¿ok? Cultivos de cobertura, como abono verde o cobertura muerta. Termina siendo cultural o un método preventivo, busca también reducción del banco de semillas. Un cultivo de cobertura sembrado entre dos cultivos comerciales. Este podría ser un ejemplo del maíz que una vez podría ser inclusive sembrado en el mismo momento. Entre líneas, en las entre líneas del maíz se siembra la Brachiaria russiciensis, famoso sistema Santa Fe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aplicación de herbicidas específicos para frenar el crecimiento de la Brachiaria russiciensis
hasta que el maíz le supere en masa, en índice de área foliar, en altura y por sombreamiento también finalmente frena el crecimiento el- de la braquiaria. Entonces, en ese caso, no se necesitan otros herbicidas para control de malezas de hojas anchas dentro del cultivo del maíz. ¿Por qué? Porque la Brachiaria russiciensis empieza a actuar como un manejo, un control cultural sobre estas posibles malezas. Bien, la labranza primaria, la remoción de suelo, arada profunda, alternancia de arada profunda con labranza limitada. Finalmente, también se busca la reducción de emergencia de malezas. Y así, una serie de cuestiones aquí que están dedicadas como método preventivo. Ahora sí vamos al cultural, la época de siembra y la ordenación espacial del cultivo. Es diferente sembrar en septiembre que sembrar en noviembre. Es diferente sembrar a 50 centímetros entre hilera y 12 plantas por metro que sembrar a 45 entre hileras y 8 plantas por metro lineal. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Mejora la capacidad competitiva del cultivo. ¿Ok? Entonces vemos una serie de cuestiones a nivel cultural que ustedes van a leer con más detenimiento, ¿sí? Y hay en realidad aquí que podría ser también, hace una mezcla del control químico con el control eh, inclusive biológico en algunos casos, también a nivel de control físico y el manejo de cultivos y coloca como curativo y la parte de herbicidas que nosotros hablamos como control químico. ¿A qué voy? Finalmente vamos a tener varios autores, ¿ya? Y muchos de ellos tienen alguna, eh, vamos a decir, similitud, ¿ya? Pero vamos a encontrar varios términos y mezclados así, entonces ustedes finalmente van a hacer su propia clasificación a nivel de control. Y como consideraciones finales, la prevención es el mejor método para controlar plantas con posibilidad de ser malezas. Las malezas, o mal llamadas malezas, son un recurso que todavía no está totalmente explotado. Un recurso natural a ser explotado. Existe un gran potencial en el uso del control biológico. Primero tenemos que tener un amplio conocimiento de biología, un amplio conocimiento de entomología y de hecho también de botánica para ver las posibilidades y por qué no de veterinaria para ver cuáles son los mejores animales específicos, especies específicas que podrían tener mayor incidencia en el control de plantas con posibilidad de ser malezas en los cultivos comerciales. Bien, este manejo integrado, así como vimos, va en relación a cada cultivo y a cada situación particular y otra vez dentro de los cultivos a cada variedad y otra vez dentro de las variedades a cada parcela. O sea que aquí tenemos que no podemos pensar en un manejo integrado de malezas sin ir al campo. Y finalmente que la erradicación de las malezas es imposible. ¿Ya? Veíamos como una de las premisas dentro del control, manejo y control de malezas justamente era esto. No se puede erradicar. Es imposible erradicar. ¿Por qué? Por las virtudes que tienen las malezas que ya fuimos hablando, su latencia, su dormancia,
su plasticidad de hábito de crecimiento, su rápida adopción de biotipos resistentes, etcétera. Y el control químico debe ser el último control a ser implementado. Muchísimas gracias y quedo al aguardo de cualquier consulta que pueda ser realizada. Muchas gracias. Adiós.